Porque el día que dejemos de comparar una enseñanza con la Escritura, ese día ya no vamos a saber si estamos siguiendo a Cristo o si estamos siguiendo a un hombre. ¿Dónde dejó Dios su voluntad para la iglesia? ¿En la opinión de un hombre? ¿En una tradición? ¿En una organización? ¿O en su palabra? Vamos a dejar que responda nuestro Señor Jesucristo. Abrí conmigo en Juan capítulo 8. Mirad lo que dice el versículo 31. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Leamos de nuevo esa parte. Si permaneciereis en mi palabra. Ahora hagámonos una pregunta. ¿Dónde dice permanezcan en Pedro? ¿Dónde dice permanezcan en un pastor? ¿Dónde dice permanezcan en una iglesia? No dice eso. Jesús fue muy claro. Él dijo, permanezcan en mi palabra. Entonces pensemos, si Jesús dice que un verdadero discípulo permanece en su palabra, ¿qué lugar ocupa esa palabra? ¿Está por debajo de un hombre o está por encima de todos nosotros? Porque ojo, acá no estamos hablando de desconfiar de nadie. Estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de permanecer donde Jesús dijo que permaneciéramos, en su palabra. Ahora, si seguimos leyendo, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué Jesús no dijo, y conocerán a un hombre? ¿Por qué no dijo, y conocerán una organización? ¿Por qué habló de la verdad? Porque la verdad nunca depende de quién la predique. La verdad depende si eso que se está enseñando es realmente la palabra de Dios. Si Jesús me dijo que permanezca en su palabra, ¿tengo la responsabilidad de comprobar si lo que escucho realmente está en la Biblia? No respondamos nosotros, veamos qué hicieron los primeros cristianos. Abrí la Biblia en Hechos capítulo 17, vamos a leer el versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Acá debemos detenernos porque este versículo es mucho más profundo de lo que parece. Lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué Dios dice que estos creyentes eran más nobles? ¿Porque oraban más? El texto no dice eso. ¿Porque ayunaban más? Tampoco lo dice. ¿Porque tenían más años en la iglesia? No. Entonces, ¿por qué eran más nobles? Volvamos a leer. Dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Quiero que prestes atención a eso. Ellos no eran rebeldes, no eran personas que discutían todo, no buscaban errores, escuchaban, prestaban atención, querían aprender. Pero si seguimos leyendo, ahí viene la parte más importante. Dice, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Pero creo que es necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién estaba predicando? ¿Te acordás? No era cualquier persona, era el apóstol Pablo, el mismo hombre que Dios usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y sin embargo estos creyentes no dijeron, bueno, si lo dijo Pablo ya está. No, escuchaban a Pablo, después abrían la Biblia y comprobaban si realmente era así. Ahora, hagámonos esta pregunta. ¿Dios los reprendió por hacer eso? No. ¿Le dijo que estaban siendo rebeldes? No. ¿Le dijo que le faltaba fe? Tampoco. Todo lo contrario, los llamó más nobles. Dios está felicitando a una iglesia que comprobaba las enseñanzas de un apóstol con las Escrituras. Eso debería hacernos pensar, porque muchas veces cuando alguien abre la Biblia para comprobar una enseñanza, enseguida escuchamos frases como esta. No uses tanto la razón, estás viendo humanamente, tenés que mirar con ojos espirituales, no cuestiones al hombre de Dios. Pero, ¿qué hicieron los creyentes de Berea? ¿Miraron humanamente? ¿O hicieron exactamente lo que Dios aprobó? La Biblia dice que abrieron las Escrituras. No fueron detrás de una emoción. No buscaron una experiencia. Fueron directamente a la palabra. Y quiero que tengas cuidado con algo, porque este pasaje tampoco nos autoriza a convertirnos en personas críticas. Los creyentes de Berea no abrían la Biblia para demostrar que Pablo estaba equivocado. La abrían porque querían saber la verdad. Hay una diferencia enorme. Una cosa es buscar errores. Otra muy distinta es buscar la verdad. Y el creyente tiene que buscar la verdad, aunque esa verdad confirme lo que escuchó, o aunque lo obligue a corregir lo que siempre creyó. Ahora pensemos juntos. Si Dios elogió a estos creyentes por comprobar las enseñanzas de un apóstol, ¿por qué hoy algunos consideran una falta de respeto abrir la Biblia para comprobar una enseñanza? Esa pregunta no la voy a responder yo, porque todavía falta leer otros textos. Pero ya podemos sacar una primera conclusión. La nobleza de los creyentes de Berea no estaba en creer todo lo que escuchaban.
La nobleza estaba en que amaban tanto la palabra de Dios que necesitaban comprobar que todo lo que oían coincidiera con ella. Los creyentes de Berea escuchaban predicar al apóstol Pablo. Después abrían las escrituras, comprobaban si lo que habían escuchado realmente era así, y Dios los felicitó por hacerlo. Creo que acá podemos hacernos una pregunta muy importante. ¿Qué pensaba Pablo de eso? ¿Le molestaba que comprobaran sus enseñanzas? ¿O esperaba que le creyeran solamente porque era apóstol? Vamos a dejar que él mismo responda. Abrí la Biblia en Gálatas capítulo 1. Leamos los versículos 8 y 9. Mas si uno de nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el versículo siguiente dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Leamos otra vez el comienzo, aunque nosotros. Pero, ¿quién son nosotros? Es Pablo y los que predicaban con él. Es decir, el propio Pablo se está incluyendo. No dice si otro predica otro evangelio, dice si nosotros. Pablo no está poniendo su autoridad por encima del evangelio, está poniendo el evangelio por encima de su propia autoridad. Eso cambia todo, porque muchas veces escuchamos decir, no importa quién lo dijo, o otras veces escuchamos, lo dijo un hombre de Dios, pero Pablo hace exactamente lo contrario. Dice, aunque lo diga yo, si lo que estoy diciendo contradice el evangelio que recibieron, no me crean. El apóstol Pablo nunca pidió una obediencia ciega. Nunca dijo, créanme porque soy apóstol. Al contrario, dijo, si algún día yo predico otro evangelio, no me sigan. Pero Pablo va todavía más lejos. Dice, o un ángel del cielo. Pensalo por un momento. ¿Por qué menciona un ángel? ¿Por qué quiere llevar el ejemplo al extremo? Es como si dijera, no importa quién aparezca, no importa cuán impresionante sea, no importa si todos quedan asombrados, la pregunta sigue siendo la misma. Lo que está diciendo coincide con el Evangelio de Cristo, porque si no coincide, no viene de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿sobre qué base podían los creyentes saber si era otro Evangelio? ¿Cómo podían darse cuenta? La única manera era comprobando lo que escuchaban con la palabra de Dios. ¿Ves cómo todo empieza a unirse? Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Los creyentes de Berea comprobaron las enseñanzas de Pablo con las Escrituras. Ahora, el propio Pablo dice, si algún día yo mismo predico otra cosa, no me sigan. Todo apunta a un mismo lugar. La autoridad nunca fue un hombre. La autoridad siempre fue el evangelio que Dios reveló. Ahora, hay algo que muchas veces pasa desapercibido. Fíjate que Pablo repite exactamente lo mismo en el versículo siguiente. ¿Por qué lo repite? Porque quiere que quede grabado. No fue una frase dicha al pasar, fue una advertencia. Cuando la Biblia repite algo, vale la pena prestarle mucha atención. Ahora pensemos en esto. Si Pablo sabía que incluso él podía ser comparado con la palabra, ¿por qué hoy muchas veces se enseña que ciertas personas no pueden ser cuestionadas con la Biblia? No te estoy diciendo que desconfiemos de todo el mundo. No te estoy diciendo que vivamos criticando. Lo que estoy diciendo es mucho más sencillo. Si Pablo aceptó que su enseñanza fuera examinada, ¿por qué nosotros no haríamos lo mismo con cualquier enseñanza que escuchemos? Hasta el momento llevamos solamente 3 textos: Jesús, los creyentes de Berea y Pablo. Los 3 nos están diciendo exactamente lo mismo. Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Los creyentes de Berea dicen, comprobemos todo con las Escrituras. Y Pablo dice, si yo predico otra cosa, no me sigan. ¿Esto te permite darte cuenta? Todavía no hablamos de pastores. Todavía no hablamos de iglesias. Todavía no hablamos de ministerio. Primero estamos poniendo el fundamento. Porque si el fundamento queda firme, después va a ser mucho más fácil entender todo lo demás. Y ahora llegamos a otro texto que también suele pasar desapercibido. Porque el apóstol Juan va a decir algo que, leído con atención, confirma todo lo que vimos hasta ahora. Dice así, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Qué significa probar los espíritus? Porque cuando leemos este versículo, muchas veces pensamos en demonio. Pero si seguimos leyendo, el mismo Juan explica por qué dice eso. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Juan relaciona los espíritus con los falsos profetas. ¿Y qué hace un falso profeta? Habla, enseña, predica. Entonces la pregunta puede ser otra. ¿Cómo sé si una enseñanza viene de Dios? Porque eso es en definitiva lo que Juan está enseñando. No dice crean todo lo que escuchen. Dice exactamente lo contrario. Pruébenlo.
Pero acá viene el problema. ¿Cómo lo probamos? Porque alguno podría decir, yo siento que viene de Dios. Otro podría decir, yo tuve paz. Otro podría decir, a mí me emocionó. ¿Alcanza con eso? Volvamos a lo que vimos hasta ahora. Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Los creyentes de Berea comparaban todo con las Escrituras. Pablo dijo, si yo predico otra cosa, no me sigan. Entonces la respuesta empieza a aparecer sola. Una enseñanza se prueba con la palabra de Dios. No se prueba con emociones o con experiencia. No con quién la está predicando, sino con las Escrituras. Hay algo que se escucha muy seguido y tal vez también lo escuchaste. Uno abre la Biblia, lee un pasaje y dice, pero mira, acá el texto dice otra cosa. Y enseguida alguien responde, ¿estás usando mucho la razón? ¿O lo estás mirando humanamente? Quiero preguntarte algo. ¿Qué hicieron los creyentes de Berea? ¿Usaron una emoción o abrieron las Escrituras? ¿Qué está diciendo Juan? ¿Crean todo o prueben todo? ¿Y qué dijo Pablo? ¿Créanme porque soy apóstol? ¿O comparen todo con el evangelio que recibieron? ¿Esto te está diciendo que la Biblia nunca enfrenta la verdad con las Escrituras? No, al contrario, siempre nos lleva de nuevo a ella. Pero acá quiero aclarar algo porque tampoco quiero que entendamos mal este capítulo. Probar una enseñanza no significa vivir sospechando de todo el mundo. No significa salir a buscar errores. No significa creer que nadie pueda enseñarnos. No. Significa amar tanto la verdad que queremos estar seguros de que lo que estamos creyendo realmente viene de Dios. Eso es muy distinto, porque una persona orgullosa busca ganar una discusión, pero un creyente sincero busca conocer la verdad, aunque esa verdad lo obliga a corregirse. Y antes de que terminemos, quiero que pensemos en esto. Hasta ahora, ningún pasaje nos dijo que dejemos de pensar. Ningún pasaje nos dijo que cerremos la Biblia. Ningún pasaje nos dijo que aceptemos una enseñanza solamente porque la dijo determinada persona. Todo lo contrario. Jesús nos llevó a su palabra. Los creyentes de Berea fueron a la Escritura. Pablo puso el Evangelio por encima de sí mismo. Juan nos manda a probar lo que escuchamos. Ve cómo todos los textos empiezan a encajar. Y todavía falta uno más, porque Pablo va a escribir una frase muy cortita, pero si la tomamos en serio, cambia completamente la manera de escuchar cualquier predicación. Dice así, examinadlo todo, retened lo bueno. La pregunta es, ¿qué significa todo? Quiero que hagamos lo mismo que venimos haciendo, no responder nosotros, dejar que responda la Biblia. Abrí conmigo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer los versículos 19 al 21. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. No leamos solamente el versículo 21, leamos el contexto, porque muchas veces escuchamos decir no apaguen al espíritu, y enseguida alguien piensa, entonces no hay que cuestionar nada. Pero si seguimos leyendo, porque el mismo Pablo dice no menospreciéis las profecías, y sin cambiar de tema agrega, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora hagámonos esta pregunta, ¿qué significa todo? ¿Todo menos las predicaciones? ¿Todo menos lo que dice un pastor? ¿Todo menos lo que enseña un líder? Pablo no hace ninguna excepción, dice examinadlo todo. Ahora pensemos, ¿por qué Pablo dice primero no menosprecien las profecías? Y enseguida dice examínenlo todo. Porque Pablo no quiere que caigamos en ninguno de los dos extremos. Un extremo dice no escucho a nadie. El otro extremo dice, creo todo lo que escucho. La Biblia no enseña ninguna de las dos cosas. La Biblia dice, escuchá, pero después examiná. ¿Te das cuenta del equilibrio? No despreciar, pero tampoco aceptar todo sin comprobarlo. Ahora quiero que meditemos en esto. En cada uno de los versículos que nombramos, todos dicen exactamente lo mismo. Jesús dijo, permanezcan en mi palabra. Los creyentes de Berea escuchaban y después abrían las Escrituras. Pablo dijo, aunque nosotros. Juan dijo, no crean a todo espíritu. Ahora Pablo vuelve a decir, examínenlo todo. ¿Será casualidad? ¿O Dios nos está enseñando un principio? Porque ya no estamos hablando de un solo versículo. Estamos leyendo distintos autores, en distintos momentos, escribiéndole a distintas iglesias, y todas coinciden. Cuando alguien abre la Biblia y hace alguna pregunta, enseguida aparece alguno que dice, no cuestiones. Eso es usar mucho la cabeza. Hay que creer con el corazón. La pregunta es, ¿dónde dice eso? Porque hasta el momento, cada vez que abrimos la Biblia, encontramos exactamente lo contrario. Jesús nos llevó a la palabra. Los creyentes de Berea fueron a las Escrituras. Juan dijo que probemos. Pablo dijo que examinemos. Entonces, ¿quién está diciendo que no hay que examinar? ¿La Biblia o los hombres? Y ojo, no estoy diciendo que desconfiemos de todo el mundo.
No estoy diciendo que nadie pueda enseñarnos, porque la misma Biblia habla de pastores, habla de maestros, habla de ancianos, habla de evangelistas. Lo que estoy diciendo es otra cosa, que ninguno de ellos fue puesto por encima de la palabra de Dios. Y eso es verdad. Entonces el creyente no solamente tiene el derecho de abrir la Biblia, tiene la responsabilidad de hacerlo. Porque el día que dejemos de comparar una enseñanza con la Escritura, ese día ya no vamos a saber si estamos siguiendo a Cristo o si estamos siguiendo a un hombre. Cuando Pablo dice, retened lo bueno, ¿cómo sabes qué es lo bueno? Porque primero examinaste. ¿Ves el orden? Primero examinar, después retener. Nunca al revés. Y eso nos lleva a otro texto, que para mí es uno de los más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque Pablo va a decir una frase que debería convertirse en una regla para todo creyente. Dice así, para que aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué significa eso? ¿Se puede pensar más de lo que está escrito? ¿Se puede construir una doctrina sobre cosas que la Biblia nunca dijo? Eso es justamente lo que vamos a empezar a ver en el próximo capítulo.